En 2022, me reuní con representantes del Kremlin para una conversación secreta en Moscú, y me hicieron esta pregunta. Preguntaron cómo tratar con políticos locos que han perdido el contacto con la realidad, que no tienen idea de lo que realmente sucede sobre el terreno. Y respondí, no se puede tratar con este tipo de personas. Es imposible. Tienen que ser expulsados del negocio. Necesitamos una nueva élite, y este es un proyecto para 20, 25, 30 años. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies, y hoy estoy hablando una vez más con Patrick Babb, uno de los mejores y más críticos periodistas internacionales de Alemania. El señor Babb es el autor del libro más vendido en alemán, en ambos lados del frente. Solo ha aparecido en alemán, pero ese sería el título traducido. En este libro, comparte sus experiencias viajando al Donbass. También trabajó durante muchos años como consultor de Sturmtrupp del norte de Alemania, NDR, y solía trabajar como profesor en universidades diferentes. Patrick, bienvenido de nuevo. Hola Pascal, y gracias por invitarme a tu canal. Es un gran honor para mí. Es genial tenerte aquí, y es genial tenerte en inglés. La última charla que hicimos fue en alemán, y luego se tradujo, pero esta vez dijimos que lo haríamos al revés. Dijimos que queríamos centrarnos un poco en el Donbass y el nivel local dentro de este conflicto, porque, como hablamos por correo electrónico, mi interpretación es que tenemos al menos 3 conflictos diferentes en marcha, ¿verdad? En un nivel, tenemos una gran guerra estructural entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia. Luego tenemos una guerra bilateral de disparos entre Rusia y Ucrania. Pero luego, en el tercer nivel, también tenemos una guerra civil, o tuvimos una guerra civil dentro de Ucrania, en estas regiones del Donbass, ¿verdad? Eso estuvo ocurriendo durante mucho tiempo, y has estado trabajando mucho con el Donbass. Sin embargo, me dijiste en el intercambio de correos electrónicos que ves al menos 5 conflictos. ¿Podrías decirme cómo ves estos niveles? Sí, Pascal, creo que el nivel regional está extremadamente entrelazado con el nivel geopolítico. Y veo 5 niveles diferentes de conflicto que están culminando en una colisión histórica en la guerra de Ucrania. La guerra ha entrado ahora en su 4º año, y veo 5 guerras en una. En primer lugar, la guerra civil ucraniana que comenzó en 2013. Luego la guerra entre Ucrania y las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Y desde 2022, en la guerra por proporciones de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea con Rusia. El cuarto punto es la guerra económica global sobre el declive occidental. Por ejemplo, el mundo unipolar con Estados Unidos como hegemón y los estados emergentes del BRIC esforzándose por un mundo multipolar. Y en quinto lugar, la guerra de las élites occidentales contra su propio pueblo, la guerra de clases. Toda guerra es también una guerra de clases. Si quieres, puedo explicar eso porque el primer punto es muy interesante. Está subestimado en los medios de propaganda occidentales y en la política occidental. La guerra civil en Ucrania comenzó a más tardar con el golpe en el Maidán. Este golpe fue planeado con mucha antelación y orquestado por Estados Unidos, por la OTAN y la Unión Europea. Y esto viola la prohibición de intervención de la Carta de la ONU. El resto fue en connivencia con ultranacionalistas y fascistas ucranianos. Estos ultranacionalistas y fascistas gallegos llevaron manifestantes militantes y miles de armas al Maidán. Anteriormente, se habían saqueado depósitos de armas y comisarías en Lviv, Ivano-Frankivsk y Ternopil. Según sus propias declaraciones, querían iniciar una guerra civil si el Maidán fracasaba, como descubrió Nikolai Petru, a quien conoces muy bien. El sector derecho fue responsable de los asesinatos en el Maidán.
alrededor de 100 personas fueron asesinadas. Esto se debe a que los francotiradores estaban en los edificios que el sector derecho había ocupado. Esto lo demuestran las investigaciones detalladas del profesor Ivan Kachanovsky de la Universidad de Ottawa. Inmediatamente después del golpe, una ola de violencia se extendió por todo el país, particularmente en el este de Ucrania, donde vivían personas de origen ruso. Hubo ataques violentos con muchas muertes en Odessa, Mariupol, Zaporilla y otras ciudades. Esto llevó a la formación de milicias de autodefensa en el este de Ucrania, que obtuvieron armas porque la policía y la milicia mostraron solidaridad con ellas, y unidades armadas desertaron. El gobierno central en Kiev confió en la violencia desde el principio y lanzó la llamada Operación Antiterrorista contra los insurgentes a partir del 6 de abril de 2014. Esto marcó el comienzo de una lucha contra la población en Donbass, en la que al menos 14.000 personas, incluidos 3.400 civiles, fueron asesinadas. In which at least 14,000 people, including 3,400 civilians, were killed by 2022, before the Russian attack. Para 2022, antes del ataque ruso, esto viola la prohibición del uso de la fuerza de la Carta de la ONU y hace posible hablar de un intento de genocidio. Los insurgentes respondieron proclamando las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y estas secesiones fueron confirmadas por 2 referendos en mayo de 2014. Tal secesión de una parte de un país también es posible bajo el derecho internacional en contra de la voluntad del gobierno central. Occidente también había aceptado esto en Kosovo. El establecimiento de las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk marca el fin del proceso de guerra civil. Marks the end of the civil war process. The second stage began at the end of April 2000. La segunda etapa comenzó a finales de abril de 2014, la fase de la guerra entre Ucrania como parte beligerante por un lado y las repúblicas de Lugansk y Donetsk, que fueron apoyadas económica, política e indirectamente, también militarmente, por la Federación Rusa. El exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también confirmó esto al Parlamento Europeo el 7 de septiembre de 2023. Contrario a lo que dijo Stoltenberg, métonos strumnosas involucrales hasta febrero de 2022. Había un observador de Igor Girkenbra en Topol de Strelkov. Alguien de Wagner, no unidad en capitales. There were Wagner mercenaries, but no regular units. The Minsk Agreement was an attempt. El acuerdo de Minsk fue un intento de darle a Ucrania un respiro, porque las unidades ucranianas estaban rodeadas por insurgentes cerca de Debaltseve en el invierno de 2014 a 2015, y para darle a Kiev tiempo para rearmarse, como explicaron la ex canciller alemana Merkel y el expresidente francés Hollande, nunca fue honrado por el lado ucraniano. En febrero de 2022, Rusia también abandonó el acuerdo de Minsk e intervino directamente al invadir Ucrania. Esto marcó el comienzo de la segunda parte de entre Ucrania por un lado y las repúblicas de Donetsk y Lugansk y la Federación Rusa por el otro lado. El tercer nivel es la guerra por delegación entre Estados Unidos, la OTAN y la UE y Rusia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el enviado especial de Trump, Keith Kellogg, ahora hablan de una guerra por poderes, al igual que el ex primer ministro británico Boris Johnson. Los economistas Jeffrey Sachs y muchos otros historiadores como Richard Sakwa, Nikolai Petro y Keith Van der Pyle confirman que Estados Unidos ha estado tratando de atraer a Ucrania hacia la órbita económica occidental y armarla militarmente como un baluarte contra Rusia desde su independencia en el 91. El objetivo era explotar los recursos naturales de Ucrania y rodear a Rusia. Esto tenía la intención de consolidar la posición hegemónica de Estados Unidos, porque en un mundo unipolar solo puede haber una potencia líder, Washington. There can only be one leading power, Washington. The leading power sets the rules. Everybody else has to submit. La potencia líder establece las reglas. Todos los demás tienen que someterse. Estados Unidos ha perdido esta batalla.
En febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció que vivimos en un mundo multipolar. Las negociaciones ahora tienen lugar en Riad, no solo por la paz en Ucrania, sino que se están reclamando posiciones en todo el mundo. El cuarto nivel es la guerra económica global, librada por Occidente contra los estados BRICS, liderados por Rusia y China. Occidente también ha perdido esta batalla. Los 15 paquetes de sanciones hasta la fecha, con un total de 30.000 sanciones, estaban dirigidos a aislar a Rusia, pero resultaron ser un boomerang. Sin el petróleo y gas ruso barato, la economía alemana en particular ya no es competitiva. Con la explosión del gasoducto Nord Stream, de la cual el periodista Seymour Hersh culpa a su propio país, Estados Unidos, la trampa energética se ha cerrado para Alemania. Las sanciones no están teniendo efecto. La economía rusa es sorprendentemente robusta, y de las 193 naciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, solo 40 se han unido a las sanciones, mientras que 153 continúan cooperando con Rusia. No es Rusia la que está aislada, es Occidente. El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores escribió, Occidente unido, dividido del resto. Mientras tanto, Rusia está expandiendo sus relaciones económicas con Asia. Se están construyendo nuevos rompehielos nucleares en San Petersburgo. Vi eso para hacer navegable el paso del norte para los petroleros durante todo el año. Se están construyendo nuevos oleoductos hacia China. Se están construyendo nuevas líneas de ferrocarril entre el Caspio y el Mar Negro. A escala global, el poder económico se está desplazando gradualmente de Europa y Estados Unidos hacia el sudeste asiático. Allí viven más de 3.000 millones de personas. La participación de Estados Unidos y Europa en la creación de valor está disminuyendo, mientras que China, en particular, se está volviendo aún más fuerte económicamente. Estados Unidos está tratando de estabilizar su economía a expensas de los europeos. Como resultado, Europa se está convirtiendo en el patio trasero de Washington, pero también en el patio trasero de Rusia, que no podrá revertir su giro hacia Asia. El quinto nivel afecta a los contribuyentes en los países de la OTAN, especialmente en Europa, a los empleadores, empleados, pensionistas y a la clase media en su conjunto. La Unión Europea, los Estados Unidos y Alemania han financiado la guerra en Ucrania con cientos de miles de millones. La reconstrucción también costará cientos de miles de millones y se está gastando cada vez más dinero en armamentos. Este dinero falta en el consumo, la seguridad social, las pensiones, la educación y la infraestructura. Esto no es keynesianismo militar, porque las ideas de John Maynard Keynes estaban dirigidas a fortalecer la demanda de la población. Como se puede ver, la guerra en Ucrania es también una guerra librada por los gobiernos y las corporaciones contra su propia gente. La guerra es un asalto contra la clase media y los pobres, y los priva de miles de millones, y alimenta el complejo militar industrial en los Estados Unidos. Es una guerra de clases. Estos son los 5 niveles de guerra que veo en Ucrania. Muchas gracias por este resumen tan completo y también muy bien preparado que nos estás dando. Sé que dije que íbamos a hablar principalmente sobre el Donbass, pero debido a lo que acabas de decir, necesito preguntarte. Una de las cosas que realmente me asombra ahora es que después de todas estas sanciones fallidas contra Rusia y después de todo este baño de sangre que hemos visto y Europa estando dispuesta y lista para arruinarse en el proceso, ahora estamos en un punto donde Estados Unidos también intenta saquear y explotar aún más a Europa, ¿verdad? And to exploit Europe even more, right? Putting tariffs also on the Europeans who already lost their life. Poniendo aranceles también a los europeos que ya perdieron su fuente de energía con Rusia. Y por supuesto, el acuerdo mineral con Ucrania, que es la empresa más cruel y más neocolonial que he visto en mi vida imponerse a un Estado europeo, ¿verdad? Lo hemos visto con los europeos, haciéndolo en África y en Asia.
No recuerdo que alguien haya intentado hacer algo así, como forzar a un Estado a renunciar a toda su riqueza a perpetuidad a una gran potencia en Europa. Me parece que esta guerra no solo estaba dirigida contra Rusia, también está dirigida contra Europa, al menos desde el lado de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Europe, at least from the US side, or how do you see it? This is absolutely correct. And Esto es absolutamente correcto. Los responsables en Europa son las élites transatlánticas corruptas. Hicieron sus carreras sirviendo a los Estados Unidos más que a sus propios países, y fueron promovidos por el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, Annalena Baerbock tuvo que presentarse en Washington en un grupo de expertos y tuvieron que proporcionar su posición política para explicar su posición política. Luego, fue enviada de regreso para convertir en ministra de Asuntos Exteriores en Alemania. Así que todas las élites políticas en Europa son parte de una élite política global que es lejos de servir a sus propios países. which are far from serving their own countries. Is this a result? ¿Es esto un resultado de la forma en que Europa, básicamente la Unión Europea, se desarrolló? Ya sabes. Y la forma en que los países europeos comenzaron a desarrollar estas organizaciones supranacionales como la UEP y organizaciones internacionales como la OTAN, donde de repente se abren posiciones, donde los individuos pueden ser más poderosos o más importantes, y las élites pueden ser más importantes dentro de las instituciones que dentro de sus propios países. Así como sería imposible para cualquier tipo de ex primer ministro estonio asumir de repente un papel importante en los asuntos europeos, si no fuera por la UE. Y estas instituciones, sin embargo, están todas vinculadas a los Estados Unidos y controladas, por supuesto, en última instancia, con el poder residiendo en Washington. Of course, ultimately with power lying in Washington. Yes, I think so. This is one level. Sí, creo que sí. Este es un nivel. Y el otro nivel es el poder blando estadounidense. Muchos de los élites alemanas y europeas también fueron educados en organizaciones y fundaciones transatlánticas, como el German Marshall Fund, Young Global Leaders, o las fundaciones del multimillonario Soros, como la Renaissance Foundation. Y hay cientos de fundaciones de ese tipo. No fueron forzados. Reciben ofertas, reciben invitaciones transatlánticas a reuniones científicas, viajes de investigación, fueron promovidos a trabajos en Atlantic Brücke. In Atlantikbrücke. And these organizations Y estas organizaciones están alineadas con los intereses estatales, los think tanks y las organizaciones no gubernamentales que son financiadas indirectamente por el gobierno. Esto forma un enorme aparato ideológico a todos los niveles, no solo a nivel de la UE o del Estado. Bajo el nivel estatal, hay muchas organizaciones no gubernamentales, y esas organizaciones no gubernamentales que son pagadas por los estados están proporcionando empleos para jóvenes académicos, y ese es todo el secreto. Está a la vista, solo tienes que verlo. That's the whole secret. It's open to your eyes. You just have to see it. It's ideological colonialism. Es colonialismo ideológico y fomento durante 40-50 años, ya sabes, estas generaciones, ¿verdad? Y solo distribuyen el dinero, pero asegúrate de que ideológicamente permanezcan alineados. Y si la gente se sale, como Ulrike Gero y demás, por supuesto, nunca volverán a ser vistos dentro de estas estructuras, ¿verdad? Again, within these structures, right? Yes, my friend Ulrike was part of this ideology. Sí, mi amiga, Ulrike formaba parte de este país ideológico, pero un día comenzó a dudar, y de un día para otro se convirtió en una marginada. De amigos. She became an outsider. From one day to the other. She had no friends anymore. And she in used the to be. apartment. She used to be Y solía estar en todos estos programas de entrevistas en Alemania, ¿verdad? Los más grandes, los más importantes. Y ahora esos tiempos se han ido, porque ya no está alineada. Ideológicamente, por lo tanto, te dejan caer como una papa caliente. you're dropped like a hot potato. And that's an interesting point because the Y ese es un punto interesante, porque los medios de propaganda, los medios de comunicación principales, están completamente alineados con la propaganda de la OTAN y las narrativas del aparato de seguridad. Esto es lo que muestra la ciencia de los medios, y se puede ver en todas partes. Ulrike es solo un muy buen ejemplo.
El punto crucial, desde mi punto de vista, fue la Segunda Guerra de Irak en 2003, cuando el entonces canciller Gerhard Schröder, el presidente francés Chirac y el presidente ruso Putin se negaron a alinearse con Estados Unidos y atacar Irak. Entonces Washington habló de la vieja Europa y la nueva Europa. Esto fue una señal de advertencia para las élites estadounidenses. Querían reeducar a las élites europeas. Esto no debería volver a suceder. The European elites, this shouldn't happen anymore again. That was the main part. Well, this is, Esa fue la parte principal. Quiero decir, todo esto juega junto. Simplemente significa que no hay una cura fácil para ello, porque este colonialismo ideológico está, por supuesto, ahora profundamente arraigado en los huesos de Europa. Pero eso también explica por qué Europa está ahora tan sacudida, por qué todas estas personas no entienden lo que les pasó. Pero tal vez, mira, deberíamos centrarnos un poco en el Donbass, porque realmente pasaste mucho tiempo allí, ¿verdad? Y fuiste allí muchas veces. Y realmente quiero saber más sobre tus experiencias. ¿Cómo vivía el Donbass antes? ¿Cómo está el Donbass ahora? ¿Y cuándo estuviste allí por última vez? And when were you there for the last time? Well, the last time I was there last year in October. Bueno, la última vez que estuve allí fue el año pasado, en octubre de 2023. Y en este momento estoy escribiendo un libro sobre eso. He estado en el Donbass varias veces y en Ucrania varias veces. He estado en Rusia incontables veces desde 1998. Mi libro, Ambos lados de un frente, se basa en 2 de estos viajes. Bueno, esta es una larga historia. He estado trabajando para las emisoras públicas del norte de Alemania desde 1997. Había una revista para eventos alrededor del mar Báltico, el llamado Informe Báltico. Para este programa, el editor en jefe me envió a Rusia, entre otros lugares, el Báltico y Escandinavia. En realidad, era un programa turístico, pero hice películas sobre neonazis rusos, transportes ilegales de petróleo, el comercio ilegal de pasaportes de la UEI, el hundimiento del Kursk y todo eso. About the sinking of the Kursk and all that. And that gave me contacts to Russian colleagues and to Y eso me dio contexto con colegas rusos y muchas personas en Rusia y Ucrania. Así que aprendí a investigar en Rusia y a encontrar mis propias fuentes. Esto hizo posible mi trabajo en Donbass. Por eso también sabía que la forma en que los medios occidentales retratan la guerra en Ucrania es esencialmente propaganda de la OTAN. Debemos tener en cuenta que esta guerra se desarrolla en 3 niveles. El primer nivel es el conflicto militar sobre el terreno. El segundo es la guerra económica contra Rusia. El tercer punto es la guerra de propaganda. Los medios no son neutrales en esta guerra de propaganda, sino que son parte de la guerra. Ese es un punto importante. Mis impresiones principales son completamente diferentes de lo que los medios proporcionan en términos de desinformación, tengo que decir. No informan adecuadamente. No, but they did a very good job at Pero hicieron un muy buen trabajo con su propaganda. Porque ya sabes, la propaganda soviética en los tiempos soviéticos era fácil de identificar para los ciudadanos soviéticos. Al menos hasta donde sé por las lecturas sobre esos tiempos y también los chistes que circulaban y demás. Pero la propaganda occidental es casi... No hay mucha gente que la identifique. Quiero decir, cualquiera que vea este programa, cualquiera que vea algunos de los otros programas, lo hace. Pero diría que probablemente alrededor del 70% al 80% en Europa cree que el marco general de lo que obtienes en ARD, ZDF, todas las compañías de radiodifusión alemanas, más o menos, es preciso, con algunos problemas. No comprenden cuán profundo fue el engaño o el control de la narrativa. ¿Cómo es el Donbass, por ejemplo? ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo se retrató el Donbass en Occidente frente a lo que realmente es la realidad allí? Sí, el 80% de la población alemana quiere creer. Ese es el punto. Y esto está lejos de la realidad. Puedo explicar eso en detalle. Los medios de propaganda omiten la prehistoria de la guerra y las razones reales de la guerra al ignorar el golpe de Main y la responsabilidad de la OTAN y los Estados Unidos. No consideran la situación social de la población en Ucrania.
distorsionan la situación militar y se comportan de manera inmoral porque su belicismo es responsable de cientos de miles de muertes. Juzgan mal el estado de ánimo de la población en Ucrania y en Donbass. Ocultan el genocidio cultural, las represalias contra la Iglesia Ortodoxa, las quemas de libros, la destrucción de monumentos de poetas rusos y el pronunciado culto a Bandera y al fascismo. No proporcionan información sobre el efecto boomerang de las sanciones y la guerra económica contra Rusia, que el Occidente corre el riesgo de perder. No proporcionan información sobre los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que ha estado dividiendo la región europea, la región euroasiática, durante más de 100 años y quiere evitar la cooperación cercana entre Rusia y Alemania. En particular, el intento de los neoconservadores estadounidenses y la administración Biden de preservar el orden mundial unipolar con Estados Unidos como hegemón y, por lo tanto, debilitar a Rusia a través de una guerra en Ucrania para luego dirigirse a China como el principal oponente. Minimizaron el peligro de un conflicto nuclear. Comparten la ceguera apocalíptica de nuestros políticos. Los medios de comunicación principales en todos los países de la OTAN se alinean con la propaganda de la OTAN como limaduras de metal con un imán. Comparten la perspectiva neocolonial del estado de seguridad y difunden belicismo antirruso y racista. Todas las investigaciones de medios muestran esto. No informan, desinforman, desinforman. Un trabajo pésimo. Y mis experiencias sobre el terreno son completamente diferentes. Bueno, para mí, no era la primera vez que estaba en una zona de guerra. Desde el 99 estuve en los Balcanes, en Kosovo y trabajé en Afganistán y aprendí a lidiar con el peligro. Por ejemplo, en una región donde hay riesgo de minas, nunca se te permite orinar en la zanja. Tienes que ir detrás del coche, porque en la zanja puede haber minas. Pero esta guerra es mucho más dura que cualquier cosa que haya visto antes. Drones, artillería controlada por computadora e inteligencia artificial han cambiado totalmente la guerra. El tiempo promedio de supervivencia de un soldado de infantería en la línea del frente, según informan los soldados, era de solo 4 horas en Bakhmut. Solo 4 horas. Jesús, vi Mariupol en septiembre de 2022. La ciudad estaba destruida en un 80%, según estimo. Muchas personas vivían en sótanos. Sin embargo, Rusia no está librando una guerra contra la población civil. Las cifras lo demuestran. Nadie está vivo por el conteo de cuerpos. Pero las Naciones Unidas han registrado alrededor de 20.000 víctimas civiles hasta ahora. Creo que hay muchas más. Muchas no están identificadas hasta ahora. Pero este es el número más bajo de bajas civiles en comparación con todas las grandes guerras desde 1914. Cualquiera que sea el objetivo de Rusia con esta guerra, no pretende aniquilar a la población ucraniana. Uno solo necesita comparar el número de muertes de civiles que acabas de mencionar en Ucrania y Rusia también, y en la región de Kursk, y compararlo con las muertes en Gaza. Quiero decir, eso para mí es obviamente genocida. Y lo más loco es que los europeos siguen diciendo, oh no, no hay genocidio en Gaza. Y el caso de la Sea-Hawk por Sudáfrica contra Israel es ridículo, es lo que dicen. Y por otro lado, están apoyando un caso de genocidio en la Sea-Hawk por Ucrania contra Rusia. Esto es, sí, es otro nivel de intentar hacer que la realidad sea lo que quieres que sea. Pero estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, Rusia está en primer lugar luchando contra el ejército de Ucrania, las Fuerzas Armadas, estos diferentes grupos que fueron integrados. Las cifras lo demuestran. Y esta es realmente una operación militar especial contra el gobierno ucraniano y contra la OTAN en el territorio de Ucrania. Ese es el punto. Y tengo que decir que, aunque los tanques alemanes están rodando nuevamente en el Donbass hoy, no he experimentado ninguna hostilidad hacia los alemanes.
Todo lo contrario. La gente hace claras distinciones entre las personas y sus gobiernos. Según el lema, los gobiernos van y vienen, las personas permanecerán. Pero en los puntos de control en la zona de guerra, esto es completamente diferente. Me han revisado varias veces a punta de pistola y arrestado varias veces. Fui detenido. Mi pasaporte alemán me identifica ante los soldados como miembro de un estado enemigo. Luego fui filtrado, lo que llaman filtrado. Eso significa que fui detenido e interrogado durante muchas horas. Por rusos en Rusia. Sí, absolutamente. Por los rusos, por las tropas rusas. Y bueno, frente a las armas. Y hasta ahora, todo ha ido bien. Pero en una zona de guerra donde miles han muerto, una vida humana ya no vale mucho. Luego tuve que darme cuenta de que la mayoría de las personas en Donbass no se sienten ocupadas por el ejército ruso, sino liberadas. Algunos de los soldados fueron recibidos con los brazos abiertos. Es difícil de imaginar en Occidente y contradice la propaganda de la OTAN. Es inexplicable. En Donetsk y Luhansk айтих мемрасрич придич дздал вранин лимт куртосе. Тиким вистithявзethis. I've experienced this many times. After more than 10 years of shelling by Ukrainian artillery. Después de más de 10 años de bombardeos por parte de la artillería ucraniana, no debería sorprender que la gente vea su futuro del lado ruso. Los salarios son 3 veces más altos en Rusia. Hay un nivel de vida más alto. En ciudades como Mariupol o Zaporilla, unidades fascistas como el batallón Azov han estado acosando, golpeando, amenazando y arrestando a la población civil desde 2014. Testigos presenciales me lo han contado muchas veces. Desde que población sometida a represalias, recibieron el ejército ruso como liberadores. Eso es fácil explicar. ¿Puedo preguntarte algo aquí? Porque el Donbass es, por supuesto, uno de los bloques de construcción esenciales de esta horrible guerra, o una de las cosas que mantuvo la espiral de escalada en movimiento. Pero algo que nuestros medios también siempre olvidan y nunca mencionan es que durante 8 años, entre 2014, cuando Donetsk y Lugansk, estas dos regiones u oblasts, primero dijeron, queremos ser independientes, hasta 2022, hasta como 3 o 4 días antes de la operación militar especial, toda la estrategia de Rusia fue mantenerlos allí. Rusia no reconoció las declaraciones de independencia de estas regiones. Dijeron, como no, el objetivo final, como se establece en los acuerdos de Minsk, es mantenerlos dentro de Ucrania, federalizar Ucrania y asegurarse de que Ucrania sin Crimea permanezca como está. Esa fue toda la estrategia, que es una estrategia inteligente de Rusia. Y has visitado el lugar antes de eso, antes de 2022, y luego después. ¿Puedes decirme si algo cambió en el terreno respecto a cómo la gente pensaba sobre su futuro y sobre sí mismos? Ya sabes, como personas de Luhansk, personas de Donetsk, ¿y qué estaban buscando? Así que creo que nada cambió. El resultado del bombardeo ucraniano por parte del ejército ucraniano durante años, más de 8 años en total, acercó a la gente en Donbass al lado ruso. La opinión general que escuché es que el Kremlin llegó demasiado tarde. Tenían que ayudarnos en 2014 y no en 2022. Esperamos demasiado. Putin llegó demasiado tarde. Esto fue un error. Eso es lo que se escucha sobre el sentimiento en el Donbass. Muchas veces sí, muchas veces. Porque la gente dice que vemos morir a nuestros hijos y la única ayuda posible puede venir de Rusia. El nivel de vida en Rusia es mucho más alto que en Ucrania y no hay diferencia de idioma. Muchas personas en Rusia tienen familiares en Donbass porque esta fue una región industrial importante en la Unión Soviética. Muchas personas en el Donbass tienen familiares en Rusia, en San Petersburgo, en Kazán, en Moscú, en Rostov del Don. Así que las relaciones son muy cercanas y se conocen. Saben cómo viven a ambos lados de la frontera. And you have to understand,
Tienes que entender, todas las regiones al este del Dnieper llegaron a la República Soviética de Ucrania en 1922, porque el gobierno central de los bolcheviques en Moscú quería crear una zona única de administración para hacer navegable el Dnieper y para construir una gran planta hidroeléctrica cerca de Zaporilla, que comenzó a funcionar en Mowis II. Ese fue el trasfondo. Así que estas eran personas rusas, no ucranianas. So these were Russian people, not Ukrainians. Pero cuando estuviste allí antes de 2022, ¿alguna vez les preguntaste si se sentían ucranianos o rusos, o si se sentían ambos? Y eso también cambió a través de la guerra. Supongo que debió haber cambiado. I suppose it must have. No, it No, changed cambió mucho antes de la guerra. before. En el tiempo después del golpe de Maidán, cambió paso a paso en los años 2014, 2015 y 2016. Una mujer me dijo, nosotros también éramos ucranianos. ¿Por qué no nos dispararon? ¿Por qué dispararnos? 2015 and 16. A woman told me, we were Ukrainians as well. Why did they shoot us? Why shoot us? Why did they shoot us and our children? ¿Por qué nos dispararon a nosotros y a nuestros hijos? Ahora, espero la paz con Rusia, alineándome con Rusia. Ese es el punto. Aligning with Russia. That's the point. Yeah, if you use that much violence Sí, against si usas tanta violencia contra la población local, no puedes esperar ganarte sus corazones. Exactamente. Desafortunadamente, lo mismo es cierto a la inversa. Quiero decir, no hay manera de que Rusia pueda esperar que los gallegos y los ucranianos occidentales alguna vez los amen, porque, bueno, sí. because, well, Yes. Yes. And Russia don't want to conquer. Y Rusia no quiere conquistar el oeste de Ucrania. No quieren eso. Desde mi punto de vista, Ucrania se dividirá en dos, probablemente tres partes. Las regiones al este del Dnieper serán territorio ruso y el resto será un país neutral. Existe la posibilidad de que Polonia ocupe Galicia porque Galicia perteneció a Polonia entre las grandes guerras de 1900 a 1939. The Great Wars. Up from 1919 to 1939. although what we are recently hearing from Aunque lo que estamos escuchando recientemente de Polonia es que están bastante preocupados por la cantidad de ucranianos dentro de sus fronteras actuales. Así que parece que el gobierno actual no está interesado en integrar aún más ucranianos en su visión nacionalista de lo que debería ser Polonia. a view of what Poland should be. Yes. That's right. That's right. Así es, pero hay fuertes relaciones entre Polonia y el oeste de Ucrania, muchas amistades, pero también hostilidades históricas, porque los fascistas ucranianos mataron hasta 100,000 polacos en los años 43 y 44. In the years 43 and 44, up to 100,000 Poles. In a very crucial way. Una manera muy crucial, por lo que hay sentimientos encontrados en Polonia. Escuché a personas en Polonia decir, estamos ayudando a los ucranianos. Sí, ellos también nos ayudaron a They morir. helped us as well. They helped us to die. Nobody must underestimate the level of animosity. Nadie debe subestimar el nivel de animosidad dentro del continente europeo entre unos y otros. Lo que me lleva a esta pregunta. La Unión Europea, con todos sus defectos y errores, ha hecho un milagro al unir a Francia y Alemania, dos estados que históricamente amaban matarse entre sí. La Unión Europea también resolvió bastantes problemas, no lo olvidemos. Básicamente, ayudó a resolver el conflicto de Irlanda del Norte y un par de otros conflictos. Simplemente al europeizar los estados, los conflictos desaparecieron. Ahora, en este caso, hizo exactamente lo contrario. Lo empeoró. ¿Puedes explicarte por qué la Unión Europea no solo fracasó tan miserablemente, sino que en realidad hizo lo contrario de ser un proyecto de paz? But actually did the opposite of being a peace project. Ese es un punto interesante.
I think the European Union is approaching this Creo que la Unión Europea está abordando este conflicto, esta guerra, de manera incorrecta. Quieren prolongar la guerra y llevar a su propia población aún más profundamente en esta guerra en Ucrania. Y creo que estamos gobernados por jugadores que aceptan conscientemente el riesgo de una guerra nuclear en Europa. Y bueno, hay que tener en cuenta que Rusia es la potencia nuclear más fuerte del mundo. Y si Moscú cede bajo presión, Rusia usará la bomba atómica. Como informa el New York Times, el general Surovikin, el excomandante ruso en el Oblast de Gerson, ya estaba considerando esto en 2023. Ya hemos evitado por poco una guerra nuclear, un infierno nuclear, varias veces en esta guerra de Ucrania. La razón de este belicismo entre las élites políticas de la Unión Europea, esa era tu pregunta, es que quieren distraer de sus propios fracasos. They want to distract from their own failures. They have ruined their own countries. Han arruinado sus propios países, económica y políticamente, a través de la guerra y las sanciones. Se han maniobrado a sí mismos en un callejón sin salida. Esto se aplica especialmente a Alemania. Por lo tanto, la propaganda está destinada a desviar el foco de la agresión. Ese es el punto principal. La ira del pueblo por los agravios en sus propios países se está desviando hacia un enemigo externo, Rusia. Así es como las élites políticas occidentales quieren ganar tiempo para seguir gobernando. Ese es el punto. La Unión Europea ha fracasado completamente como proyecto de paz, como mencionaste, y se ha degenerado en una máquina de guerra. Se están tomando decisiones en el Parlamento Europeo que Rusia solo puede entender como una declaración de guerra. Esto podría llevar a una catástrofe nuclear. Ahora hemos llegado a una caquistocracia, el gobierno de los peores. Están aboliendo gradualmente la democracia para asegurar el dominio de los carteles de los partidos tradicionales. En cuanto al Donbass, no volverá a Ucrania. Rusia ganó la guerra y ahora quiere que se cumplan sus demandas. Ucrania está siendo dividida, lo expliqué. Cuanto más dure la guerra, menos quedará de Ucrania y más personas serán asesinadas. El cinismo de los políticos europeos también es responsable de esto. La Unión Europea podría y debería haber prevenido esta guerra, pero ni Berlín ni la EU iniciaron una sola iniciativa de paz. Esto significa que además de la derrota militar y el declive económico, también hay una completa bancarrota moral por parte de nuestros políticos. No es aún peor. Estas personas seguían diciendo, queremos paz, traeremos la paz a través de las armas. Las armas son el camino hacia la paz. Y no entienden. No tienen la capacidad mental para comprender que lo que están haciendo es empeorar la guerra. En lugar de usar medios pacíficos para lograr la paz, quieren usar medios de guerra para lograr la paz. ¿Y cómo lidias con personas que son tan ignorantes? Porque esto también es un problema para los estrategas militares, porque si asumes que el otro lado es racional, entonces puedes intentar ponerte en su lugar. Pero si tienes que entender que estas personas son completos idiotas, entonces, ¿cómo lidias con eso? En 2022, me reuní con representantes del Kremlin para una conversación secreta en Moscú y me hicieron esta pregunta. Preguntaron cómo tratar con políticos locos que han perdido el contacto con la realidad, que no tienen idea de lo que realmente sucede sobre el terreno. Y respondí, no se puede tratar con ese tipo de personas, con este tipo de personas. Es imposible. Tienen que ser expulsados del negocio. Necesitamos una nueva élite. Y este es un proyecto para 20, 25, 30 años. Y si observas a las élites académicas en Europa en su conjunto, especialmente en Alemania, en las universidades, en las escuelas, en las iglesias, en la esfera política, en los medios, todos piensan de la misma manera. Así que, la élite académica completa en Europa Occidental se ha vuelto loca. Ese es el punto. Bueno, en un momento así, recuerdo una frase de William Shakespeare. Es la plaga de los tiempos cuando los cocan a los ciegos. Y otra situación política es embrace penosos. And that's the political situation. And this is very dangerous. This is
Esto es extremadamente peligroso, pero no lo sacaremos. Quiero decir, puedes ver ahora mismo cómo esta caquistocracia, cómo estas personas intentan asegurarse de que toda oposición potencial desde dentro sea eliminada, ¿verdad? En Rumania, ahora recientemente en Francia, he tenido una conversación con un periodista polaco que me dijo que en Polonia también, ya sabes, la oposición básicamente está siendo reprimida también a través de medidas tradicionales. Y si esto continúa, entonces no hay mucha esperanza para Europa, porque se arruinará a sí misma, obviamente, pero lo hará mientras se remilitariza, lo cual es aún más peligroso, ¿no es así? It is absolutely the case. Es absolutamente el caso. Europa se está arruinando, y esto terminará mal porque nos estamos convirtiendo en el patio trasero de los Estados Unidos y también de la Federación Rusa. Así que estamos quedándonos atrás en el desarrollo internacional. Tenemos un gran cambio hacia el sudeste asiático en el poder económico, un cambio en el poder económico, y estamos perdiendo terreno. La gente no ve eso. Han perdido el contacto con la realidad en Europa Occidental. They have lost the ground of reality in Western Europe. Si tuvieras 28 años, pero supieras lo que sabes hoy, quiero decir, con todas las experiencias, ¿te quedarías en Alemania e intentarías ganarte la vida allí, o realmente te irías? No, I would leave the country. I would go No, me iría del país. Probablemente iría a Suiza, Singapur o Hong Kong, o quizás a la Federación Rusa, a San Petersburgo. No me quedaría en Europa porque veo el declive en Europa, económica, política y en términos de libertades. Estamos perdiendo el terreno de la democracia. Hoy en día estamos viviendo en Alemania, en una especie de democracia de fachada, nada más. living in Germany in a kind of facade democracy, nothing else. ¿Crees que hay algunos mecanismos para reparar esto? Quiero decir, en teoría las democracias deberían ser capaces de, una vez que realmente van en la dirección equivocada, ya sabes, la población comienza a entender que están sufriendo y luego eligen a los partidos de oposición para el poder, y por lo tanto puedes comenzar a corregir el rumbo. Quiero decir, Alemania tiene un gran partido de oposición, que es el AfD, ¿verdad? Y solían tener, en el Parlamento, en el lado izquierdo, a la Straßenwagenknecht, pero no lograron entrar de nuevo. Pero hay oposición. ¿Crecerá esta oposición? I think this opposition. Creo que esta oposición crecerá, y hay dos posibilidades. En Alemania, tenemos dos partidos que están orientados hacia la paz con Rusia, el AfD y el BSB, el partido de Sarah Wagenknecht. Desde mi punto de vista, esos partidos deberían cooperar estrechamente para lograr la paz con Rusia. Si no lo hacen, el AfD se convertirá en un grupo político de derecha transatlántico, presionando a la gente en Alemania al obtener una posición de gobierno para recortar gastos de seguridad social y así sucesivamente. Este sería el camino equivocado, desde mi punto de vista. Por otro lado, la gente tiene que manifestarse por la paz. Tienen que llevar su interés por la paz a las calles. Pero en Alemania, la gente no hace eso. Bueno, responsable de la catástrofe no es solo quien la causa, sino también quien no quiere hacer algo contra este proceso. But also that one who don't want to do something against this process. Puedo preguntarte, y esto también es bastante difícil, pero algo que me ocupa mucho en este momento mentalmente es esta cuestión sobre la rendición o capitulación. Creo firmemente que una de las cosas que salvó a Japón de sufrir el mismo destino que Corea fue porque Japón pudo rendirse. Pudo hacer lo que era impensable solo meses antes. Alemania, por supuesto, no se rindió, y los rusos llegaron hasta el búnker, ¿verdad? Tomaron Berlín, y eso destruyó y vio en quarts till inget boys despadde durante 40 años. Fue horrible, horrible. Pero después de esta experiencia en Alemania, te viste obligado a rendirte y a dar un giro de 180 grados y aceptar que no, el régimen nazi era un régimen malvado y cometió las cosas más horribles. Y hoy Alemania acepta eso, ¿verdad? Cada alemán acepta que nunca jamás querrían eso.
Pero es impensable que, de nuevo, la rendición pueda ser el camino hacia la paz. ¿Puedes explicarte por qué es así? Que la rendición no es un concepto en Europa en este momento para lograr la paz. It's not a concept in Europe at the moment in order to get to peace. Well, I agree with Professor Glenn. Bueno, estoy de acuerdo con el profesor Glenn Diesen de la Universidad del Sureste de Noruega. Dijo que la única manera de traer paz a Ucrania es que Occidente, la OTAN, Estados Unidos y Bruselas acepten las demandas rusas. Rendirse. Porque Rusia está exigiendo rendición. Exactamente. Porque los rusos continuarán luchando hasta que Ucrania confirme que este país se mantendrá neutral. Este es el punto principal, y las élites occidentales no aceptan eso, porque sus propias carreras están muy cerca de los belicistas en Estados Unidos, particularmente dentro del Partido Demócrata. No siguen a Donald Trump. Quieren esconderse y sobrevivir en el sótano hasta que Trump se haya ido, y esperan que la guerra dure hasta que Trump se haya ido, y no destruirán ninguna solución de paz. Es, por un lado, un problema psicológico. Son, de manera narcisista, disfuncionales. Es un pensamiento disfuncional. Vil contacto con la realidad, en un stavtet si behöver bra fordon i licensiexerror. Of transatlantic ideology. But Donald Trump is currently using a sledgehammer. Donald Trump está usando actualmente un mazo para destruir esa burbuja. Quiero decir, esto va a doler. Esto va a doler mucho. Quiero decir, psicológicamente a estas personas. Sí, bueno, no hablamos tanto sobre Donbass como quería, pero esto fue muy interesante, la forma en que conectamos o tú conectaste estos diferentes niveles. Patrick, ¿quieres añadir algo más? Patrick, do you want to add something more? Yes. I can tell a bit more about Donbass. Puedo contar un poco más sobre Donbass, y bueno, ¿cómo está Donbass hoy? ¿Y cómo están las estructuras políticas hoy? Aprendí sobre el terreno que, en lo que respecta a las estructuras políticas, ahora se aplica la Constitución rusa. Según esto, los gobernadores provinciales en Donbass son nombrados por el propio presidente y son directamente responsables ante él. Esto también se puede ver sobre el terreno, por ejemplo, con el jefe del gobierno de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. Por lo que puedo decir, sigue la línea general del Kremlin, nada más. Mientras tanto, otras regiones rusas han asumido patrocinios. Han asumido patrocinios para los 4 oblasts que han sido incorporados a la Federación Rusa. Which have been incorporated in the Russian Federation. And this means that Russian regions are actively. Y esto significa que las regiones rusas están proporcionando activamente asistencia para la reconstrucción, tanto militar, política, como económicamente. También me dijeron que el presidente Putin está supervisando en parte la reconstrucción él mismo. También estuvo en Mariupol y fue informado sobre cómo avanzaba la construcción de nuevos distritos, nuevas casas y nuevas urbanizaciones. También está enviando representantes para monitorear, por ejemplo, los precios de los alimentos. Es importante señalar que los 4 distritos siguen siendo zonas de guerra. Por lo tanto, se aplica la ley marcial y los comandantes militares están a cargo en última instancia. Esto también se refleja, por ejemplo, en el toque de queda. A las 10 p.m. ya no se permite estar en las calles sin un permiso especial. A diferencia de Rusia, los jóvenes todavía son reclutados para el servicio militar. In Russia, young men are still conscripted into the military. And my overall impression is that Y mi impresión general es que el Donbass está gobernado desde Moscú, pero el gobierno central cuenta con el apoyo de los funcionarios regionales y la población local. Sin embargo, esta es una excepción. Entre 2014 y 2022, la CIA y el Servicio Secreto Ucraniano SBU intentaron establecer una especie de organización de resistencia en el área de Melitopol. Este es un ejército secreto subterráneo que se suponía debía iniciar una guerra de guerrillas en caso de un ataque ruso. La ciudad de Melitopol está estratégicamente ubicada entre Rusia y Crimea, a medio camino entre el Dnieper y el mar de Azov. Y esta organización de resistencia tiene almacenes secretos de armas y explosivos, y todavía lleva a cabo ataques en el área de Melitopol. and still carries out attacks in the Melitopol area. I spoke to a man who, as a civilian, he was. Hablé con un hombre que como gerente administrativo civil fue el objetivo de un ataque.
Perdió una pierna cuando explotó un coche bomba. Y creo que eso es interesante, pero tengo que añadir que cuando estuve en el Donbass, en el otoño del 22, algunas de las ciudades y pueblos estaban completamente destruidos. Mariupol, por ejemplo, estaba destruida, estimo, en un 80%. Largas colas por todas partes para la distribución de alimentos, niños perdidos, personas sin hogar, casas cerradas, fachadas quemadas y todo eso. Mientras tanto, se está reconstruyendo la infraestructura. Se están renovando los edificios de apartamentos, se han instalado nuevas ventanas en todas las escuelas, o se han construido nuevas escuelas. La reconstrucción está creando nuevos empleos en el Donbass. Como resultado, muchas personas que huyeron de la guerra están regresando. El Donbass es ahora una región de inmigración. Es importante señalar que Rusia ha acogido a la mayoría de los refugiados de Ucrania. La ONU habla de 2.8 millones, pero las autoridades rusas informan hasta 5 millones de refugiados. Es difícil determinar el número exacto, ya que muchas personas han sido alojadas con familiares o ahora han adquirido la ciudadanía rusa. Las pensiones ahora se han elevado al nivel ruso. Te dije que esto significa que los pensionistas tienen 3 veces más dinero en sus bolsillos que antes. Esto fortalece el poder adquisitivo y la lealtad al liderazgo también. Y muchas personas están completamente traumatizadas por la guerra. Hablé con maestros en Mariupol que enseñan a ese tipo de niños. Me dicen que cuando suena la campana en el recreo, algunos niños se esconden debajo de la mesa porque piensan que es una alerta de bomba. E incluso si las conversaciones bilaterales entre Washington y Moscú han dado lugar a un optimismo de que la guerra puede terminar, la guerra en las mentes de esos niños nunca terminará. Ese es el punto. No es un visto en scare en cómo se mata las personas habla rusa, Ramallah Charnini. It is tinsiu, if le tuple, have win through the reef the Russos sing new chap. Especially the city of Melitopol was handed over to the Russian army without a fight. That's why there is no destruction. Por eso no hay destrucción en la ciudad. Estuve en un restaurante armenio allí, y los propietarios, la familia, no están políticamente inclinados hacia Rusia, sino hacia Ucrania. No tienen desventajas reconocibles. Pueden seguir gestionando su negocio. No hay nada. ¿No has visto ninguna desventaja sistemática para la población de habla ucraniana en el Donbass, ahora controlado por Rusia? No, porque esto es normal en Rusia. Es un país multiétnico. En toda Rusia es lo mismo. Diferentes etnias, diferentes grupos de personas viven juntos. Y esto es una buena señal. Sí, esto es una buena señal. Incluso antes de la invasión rusa, todos en Donbass hablaban ruso con acento ucraniano. El ruso es ahora el idioma oficial allí. Los planes de estudio escolares se han adaptado a los planes de estudio rusos y los maestros están capacitados de acuerdo con el método ruso. Altanis egenik diumutrinates en minorithikver, namisn tarward borospad strubi. No haces eso. I couldn't say that this puts them to a disadvantage. I never saw that. Eso es algo muy positivo. Y sabes, lo siento, pero estamos llegando a la marca de 1 hora, así que tenemos que detenernos en este punto. Pero si la gente quiere seguirte, también como la audiencia de habla inglesa, ¿publicas en inglés o principalmente en alemán? ¿O hay algún medio donde puedan leerte? Sí, puedes leer algunos artículos en línea que he escrito en la revista canadiense, la revista Post Hill. No muchos, pero algunos artículos. Principalmente estoy publicando en el idioma alemán. Está bien. Y pondré los enlaces a tus publicaciones en inglés y también en alemán en la descripción. Todos vayan y lean a Patrick. Realmente informa mucho y reflexiona mucho. Y te agradezco mucho por todos los conocimientos de hoy. Muchas gracias. Fue un placer hablar contigo.